Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Bau. Soy la directora de este conversatorio Centro de Pensamientos, Democracia y Libertad que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos como invitado al doctor Fernando Vargas Quemba. Va a ser presentado por el coronel Homero. Agradecemos la presencia de todos, pero en especial se le agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos esta noche. Esta noche también contamos con gente que no vale para nada y que va a entrar a hacernos un poquito a molestarnos, pues les pido por favor que no se pongan a hablarles porque eso los pone más contentos y más groseros. ¿Sí? Coronel Homero, tiene usted la palabra. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. En guardia por la patria, Fernando. Mi querido coronel. Un abrazo muy especial, un privilegio y un gran honor poder presentar a este colega y amigo en la ley de la inteligencia. Fernando es ingeniero agrícola de la Nacional, abogado de la Libre, Escuela de Altos Estudios de Casación Penal, diplomado en Educación Superior de la Javeriana, defensor de derechos humanos y derecho internacional humanitario, analista de fenómenos de violencia y agitaciones sociales, la lucha contra el terrorismo y sus límites en la Universidad Complutense de Madrid, desafíos políticos y sociales del terrorismo, también de la misma universidad. Ha participado en múltiples estudios y participaciones internacionales como la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, audiencias de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, audiencia de derechos humanos en las Naciones Unidas en Nueva York, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos también en San José de Costa Rica, audiencias de la sección Democracia, Asuntos Laborales y Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, participante en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entrevistas con congresistas en Washington, con la Organización de Derechos Humanos Freedom House en Nueva York, estudios y documentos, análisis de derechos humanos con el doctor Claudio Bennett Beruf, cofundador de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, creador de doctrina en el 93, 94 hasta el 96, estudio de documentos y participación en foros organizados por la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Es asesor en la materia de derechos humanos, es personero en el municipio de Tibirita, en Cundinamarca, fundador del movimiento Caro y Núñez, asesor del comando externo del Comando del Ejército y el Comando General de las Fuerzas Militares, profesor de Derecho Penal, director del Departamento de Derechos Humanos, profesor de la Escuela de Inteligencia, donde tuvimos el agrado y el honor de compartir durante mucho tiempo, profesor de la Escuela de Inteligencia de la FARC, conferencista de Derechos Humanos. De igual manera, ha realizado una serie de foros que tiene que ver en el Foro Nacional de Víctimas de la Guerrilla, columnista de varios medios de comunicación, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Contribuyentes, de la Corporación Acción Colombia, fundador y presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla del 91 al 2011, asesor de la Defensoría Militar, asesor de la Escuela Superior de Guerra, múltiples actividades todas al servicio de la patria y en defensa de la democracia, de nuestros principios y de nuestra Constitución Nacional. Un abrazo muy especial, Fernando. La palabra es tuya. Mi querido coronel, mil gracias. Le prometo que le voy a enviar una hoja de vida más actualizada porque me dejó por fuera 2 especializaciones, una maestría y no recordamos los 13 libros escritos, que es importante recordarlos para los amigos que nos están escuchando. Siempre es un gusto, mi querido coronel, poderlo encontrar, así sea por estas redes y por este sistema virtual.
Cuando pueda y tenga la posibilidad, voy personalmente a saludarlo en esas tierras gratas de Estados Unidos, que es tan placentero pasar por ahí un rato. Precisamente aprovecho para mandarle un saludo muy especial a todos los colombianos residentes en los Estados Unidos, para aprovechar, y quiero aprovecharles desde ahora mi saludo, señora Nidia y querido coronel Homero, para desearle a todos nuestros compañeros participantes en esta tertulia, si no nos volvemos a ver este mes, una feliz Navidad. Que el niño Dios sea muy generoso con ustedes, que los trate con mucho cariño a ustedes y su familia, que les dé mucha salud y sobre todo que les dé mucha fe en lo que nos espera a los colombianos, porque aquí en Colombia estamos pasando por situaciones que ya entraremos a analizar un poco más a fondo. Por ahora recibe mi saludo cordial, mi querido coronel Homero, y bueno, iniciamos cuando ustedes digan. Bueno, no, sencillamente, gracias. Doña Nidia, si quiere comenzamos a calentar un poquito el tema. Yo me permití invitar a unos amigos a que estuvieran presentes en este conversatorio. De pronto son las personas nuevas que usted ve por ahí conectadas, de manera que, a ver, iniciemos con lo más elemental. ¿Qué está pasando en Colombia que no se haya visto que haya pasado antes? Bueno, entremos un poquito en el tema, si les parece bien. Empezando porque permíteme saludar a unas personas que conozco aquí el chat sin mencionar sus nombres. Tengo unos amigos aquí presentes en esta reunión, qué excelente. Bueno, miren, esto tenemos que tomarlo, o sea, lo que está pasando en Colombia es muy similar a lo que pasó en Cuba y muy similar a lo que pasó en Venezuela. O sea, nada en política es así, ocurre porque sí. Ah, no, que es que nos fue mal en las elecciones, entonces mala suerte. No. La verdad, en Venezuela, Chávez llega al poder y todo lo que le ocurrió en Venezuela, la llegada al poder de Chávez en Venezuela no es el origen de los males de Venezuela, es la consecuencia de unos males que Venezuela ya venía sufriendo desde antes de Chávez. Les quiero recordar brevemente. Hay un libro de un periodista que era muy amigo nuestro, que falleció desafortunadamente, un patriota muy valiente, que se llamó Manuel Vicente Peña. El periodista Manuel Vicente Peña escribió un libro interesantísimo que se llama La Guerra Fría de Venezuela. Ese fue un bestseller en los años 80. Oigan bien, antes de que llegara Chávez al poder. Allí en ese libro, el periodista Manuel Vicente Peña devela todo un entramado de nexos entre alcaldes venezolanos, gobernadores venezolanos, comerciantes venezolanos con el ELN en la frontera con Colombia en el Arauca. Miren ustedes desde qué años vemos eso. Igual, en las épocas llamadas de la violencia en Colombia, que le hicimos violencia a algo que ocurrió en la década del 50 y no a lo que ocurre ahora, en la época de los años 50 se pasó un poco desapercibido, pero que ya la historia ha venido recogiendo toda la influencia del gobierno venezolano de entonces. Oigan bien que estamos hablando de 25, 30 años antes de Chávez. Todo el manejo del ofrecimiento y el tránsito de armas ilegalmente a las guerrillas en Colombia, a las guerrillas liberales en el llano, con miras a que se independizaran el territorio de los llanos, oigan bien, de Colombia, y se anexaran a Venezuela. Exactamente 30 años después, en la Constitución de Chávez, ustedes recordarán muy bien, hay un artículo en donde se permite anexar territorios aledaños a Venezuela o adjuntos a Venezuela, luego de una consulta popular que se haga en el territorio. De manera que Chávez llega como fruto
de unos trabajos y de una penetración izquierdista que ya había en el ejército venezolano, en las Fuerzas Armadas venezolanas, porque de la época de los 80 se publicaban noticias de que guerrilleros dados de baja, el ELN, dados de baja por la tropa colombiana en el sector de Arauca y de norte de Santander, tenían en su poder fusilería de las fuerzas venezolanas. De manera que Chávez es el resultado de años de penetración izquierdista en las fuerzas militares, de penetración izquierdista en la cúpula política venezolana. Igual ocurrió en Cuba con Fidel, que Fidel Castro no derrotó al ejército cubano, por favor. Fidel Castro, el ejército cubano quedó intacto, ustedes acordarán, mi coronel, intacto con más de 50.000 hombres en armas, y sencillamente se le da la orden. Ahí interviene, interviene el Departamento de Estado norteamericano. Hay un libro interesante que ustedes pueden conseguir allí de pronto en las bibliotecas viejas que se llama El Cuarto Piso, que lo escribió el entonces embajador norteamericano en Cuba, el embajador Smith, que era el embajador norteamericano. Él narra cómo el cuarto piso es el piso del Departamento de Estado, cómo en el Departamento de Estado norteamericano él llegó a hablar, a decir qué es lo que está pasando allí, y le dieron la orden de que tocaba entregarle el poder a Fidel. Pese a que se hizo unas elecciones democráticas, que ganó el candidato, el doctor Argüello, y con presencia y veeduría internacional de muchos países, pero fue desconocido desgraciadamente por el Departamento de Estado y ordenó entregarle el poder a Fidel. De manera pero hay que tener en cuenta que ya Fidel había participado junto con su hermano Raúl en varias revoluciones centroamericanas y en el 9 de abril en Colombia. De manera que Fidel Castro asesinó colombianos el 9 de abril, participó en armas en el 9 de abril, de manera que no era, y estuvo preso luego de la famosa toma al cuartel Moncada, que no fue ninguna toma, por supuesto que no. Fue unos tiros que le hicieron al pared pasaron un taxi, hicieron unos tiros a la pared del famoso cuartel Moncada, no fue más. Y más adelante el taxi fue detenido y los 5 ocupantes fueron capturados, entre esos Fidel, y fueron a la cárcel. De manera que en el juicio, alguien le dijo a Batista, y ese alguien fue el obispo de Cuba, le dijo a Batista al oído, le dijo: oiga, mire, si usted amnistía a este muchacho, oigan bien siempre las amnistías jugando detrás de esto, ¿no? Si usted amnistía a este muchacho, seguro que el mundo lo va a reconocer a usted como un líder democrático. Y el hombre creyó y esperó que Europa y el mundo lo reconocieran como un líder democrático. Amnistió a Fidel y lo sacó, y Fidel salió para México y Estados Unidos. A ver, y luego Fidel se rearma con el apoyo de Pío Socarrás y de otra gente en Centroamérica, en México sobre todo, y vuelve ya con una guerrilla armada, el famoso Gramna, y hace una pequeña guerra de guerrillas que no tuvo mayor éxito, pero que sí tuvo televisión internacional, entrevistas, propaganda. Y mientras tanto, desafortunadamente, el presidente de Cuba iba perdiendo legitimidad política a ojos de los Estados Unidos, a ojos del gobierno norteamericano y a ojos de Europa. De manera que mientras él se debilitaba, ocurrió algo interesante. Y es que el Partido Comunista estratégicamente, nosotros tenemos un libro pendiente de publicar con el historiador, el doctor Rojas, Elkin Gallego Rojas, perdón, en donde analizamos qué pasó con en el fondo con la famosa revolución cubana, y encontramos que paradójicamente en el gobierno cubano del año 58, 57, el Partido Comunista se había unido al gobierno. El pueblo no quería el comunismo por ningún lado, pero como reconocían que el comunismo estaba en el gobierno, en un cogobierno
Entonces, Fidel Castro, que no se nombró comunista nunca, hasta que toma el poder, les promete a la gente y le promete al Departamento de Estado y le promete al pueblo cubano por medios de comunicación y propaganda que él no era comunista, que el comunismo, el Partido Comunista estaba apoyando al dictador y no que él iba en contra de eso. La gente entre esas dos alternativas le cree a Fidel y ve al Partido Comunista pegado al gobierno, entonces se va a favor en el sentido de opinión popular a favor de Fidel Castro. Esa fue una jugada muy estratégica de ellos. Entonces en Venezuela ocurre eso, en Cuba ocurre eso, y en Colombia ¿qué ocurre? Que en Colombia traemos una guerra de guerrillas abiertamente desde el año 48, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, que lo asesina la izquierda, el comunismo americano, iberoamericano, hegemónico en estos momentos en algunos países, con la Unión Soviética empoderada en una guerra fría, llamada Guerra Fría, por posicionamiento político en muchos países, en el Asia, en el África, en una guerra de guerrillas. Entonces, asesinan a Gaitán, que era opositor al comunismo, oigan bien, porque Gaitán no era comunista. Lo asesinan y unos sectores liberales crean unas guerrillas liberales en diferentes sitios del país. Allí se desata una ola de violencia como nunca se había visto en Colombia. O sea, aquí una ola de violencia que estremece aún el recuerdo de los campesinos, porque se ven unas cosas verdaderamente escalofriantes, unas cosas que nunca se habían visto aquí, y es el famoso corte de franela que le cortaban en los campesinos, se cortaban entre ellos, sobre todo liberales a conservadores, y el cuello le sacaban la lengua, el corte de franela, el corte de genitales y luego puestos en la boca. Es decir, una serie de crímenes impresionantes que permítanme decirles, yo pude encontrar en mis casi 2 años que estuve asilado en España, pude estudiar toda la historia de la Guerra Civil Española con un gran escritor, Pío Moa. Les recomiendo sus libros, está vivo. Y resulta que encuentro exactamente los mismos crímenes de los comunistas en España. Todos los comunistas que matan monjas, que matan curas. Aquí Tiro Fío comienza matando unas monjas en Insá en el año 64. Tiro Fío, que era miembro del Comité Central del Partido Comunista. Allá el comunismo recibe el apoyo de la Unión Soviética en la Guerra Civil Española y comienza a ser los mismos cortes de franela, cortes de genitales. Yo vi eso allá en los libros de historia de la Guerra Civil Española y lo vengo a ver aquí después. Cuando los comunistas son derrotados en España por las fuerzas de Franco, nacionalistas, los comunistas líderes se riegan en América Latina, se vienen asilados a América Latina. Y esos países que reciben, entre esos está nuestro país, Colombia, que varios de esos criminales allí, comunistas en España, se vienen aquí a hacer adoctrinamiento táctico y estratégico en la guerra de guerrillas que sabían hacerlo. Por eso muchos de nuestros guerrilleros tomaban el nombre de connotados comunistas criminales en España. De manera que vean ustedes cómo desde el año 50 para acá tenemos una agitación comunista en armas. Y para calmar un poco esa violencia, el Partido Liberal y Conservador, yo pienso que, pensándolo bien, hicieron los famosos pactos de Benidorm y de Sitges y que eran el Frente Nacional, que sí pacifica el país, indudablemente, pero generó un daño terrible, y es que les quebró, como se compartían, se alternaban durante 16 años, 4 periodos, la presidencia colombiana entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Así lo pactaron para pacificar esa guerra entre liberales y conservadores, que en el fondo era más comunista que liberal y conservadora. Lograron pacificar esta violencia en algunos departamentos, que no eran todo el país tampoco, pero a un costo muy alto, y el costo muy alto fue, indudablemente,
el, el, el rompimiento del lindero ideológico entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y el rompimiento en el asunto ideológico entre el Partido Liberal y el Partido Comunista. De manera que como el Partido Comunista no podía participar políticamente en estos 4 años que pactaron los liberales y los conservadores, que se llamó el Frente Nacional, entonces el Partido Comunista se dedicó a penetrar los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Entonces muchos comunistas, magistrados, jueces, militares, policías, congresistas, militaron y se hicieron elegir bajo toldas del Partido Liberal y el Partido Conservador. Y para acá comienza toda una penetración comunista en la academia, en la docencia, en los medios de comunicación, pero sin banderas comunistas, bajo banderas liberales y conservadoras, por supuesto. De manera que así se funda, por ejemplo, Azonal Judicial, el sindicato judicial en Colombia, que es un sindicato político que se funda bajo banderas del Partido Liberal, pero que en realidad estaba dirigido por miembros del Partido Comunista. El mismo Jaime Pardo Leal, magistrado del Tribunal de Bogotá, fue nombrado magistrado bajo banderas del Partido Liberal. Y él, cuando pudo, luego derrotó el Frente Nacional, cuando lanzan la Unión Patriótica en el año 85, él se lanza como candidato de la Unión Patriótica, que es un partido creado por las FARC en la Uribe Meta, y él se lanza como candidato presidencial del Partido Comunista, de la Unión Patriótica. De manera que, ¿a qué viene todo este recuento mío? Todo este recuento mío viene a que nos sentemos, tómense un cafecito y recapacitemos todo lo que hemos visto que ha venido pasando y que nos ha interesado muy poco en las cosas y que ahora estamos como estamos por ese desprecio a las cosas que venían ocurriendo en Colombia. De manera que en esa mezcolanza de ideas, vean ustedes qué tenemos hoy. Hoy tenemos, bueno, desde hace 40 décadas, tenemos un partido liberal que difícilmente, por no decir imposible, se diferencia del Partido Comunista. Es exactamente idéntico en los fines sobre el Partido Comunista. Entonces tenemos gente del Partido Liberal, el mismo expresidente Gaviria, todo el Partido Liberal, el expresidente Gaviria que le hizo la constituyente al M-19, vean ustedes, que amnistió al M-19, que le entregó la constituyente para que el M-19 en asocio y financiación con Pablo Escobar prohibiera la extradición de narcotraficantes. Vean ustedes de dónde traemos el mal. Y perdonan entonces en el 90-91, perdonan, amnistían al M-19, con 2 amnistías en el Congreso, al EPL al tiempo que el M-19, enseguida al Quintín Lame y 4 años después a una sección del ELN que se llama la Corriente Renovación Socialista que dirige León Valencia, el desmovilizado. De manera que, ¿qué tenemos? Entonces, que ver, que analizar, que pensar. Tenemos que mirar que hace 30 años atrás nos han venido sentando los cimientos de un gobierno socialista en Colombia, de un sistema político socialista en Colombia que no hemos querido ver. Hace 40 años, comandantes de las fuerzas militares, y aquí la presencia de estos coroneles amigos nuestros en glorioso retiro, honroso retiro, podrán comentarles cuántas veces comandantes del ejército desde el año 80 y pico iban al Congreso de la República, comandantes de las fuerzas militares, a decirles, vean, no tenemos presupuesto, vean, no tenemos hombres. Ni para qué contarles lo que era el apoyo de aviación en la guerra irregular en Colombia que tenía el ejército. No había helicópteros, no había uniformes, no había botas, no había nada, absolutamente nada. No hablemos de tecnología, cero tecnología. De manera, y con todo eso, y el ejército colombiano no fue derrotado en la guerra en aquellos años. Un ejército pundonoroso, no tenía helicópteros, pero tenía un honor y un coraje impresionante los soldados colombianos. De manera que eso transcurre en los años 90 con los indultos y los perdones al M-19, al EPL, al Quintín Lame, a la Corriente de Renovación Socialista, y se concluye la década del 90 con la entrega de 5 municipios a las FARC en lo que se llamó la zona de distensión o la zona del despeje del Caguán.
5 municipios. En épocas en que en el mundo se había derrumbado el muro de Berlín, en Colombia se levantaba el muro del Caguán. O sea, nosotros siempre a contrapelo de las revoluciones izquierdistas en el mundo, pero aquí funcionan. De manera que el presidente Pastrana entrega 5 municipios, 110.000 colombianos quedaron en esos 5 municipios con sus familias, sus pequeños capitales, quedaron a órdenes de las FARC porque ordenaron la salida de policías, de ejército, de alcaldes, de jueces, de fiscales, todo se salió y las FARC quedaron de amos y señores de esos 5 municipios en 3 años. Durante 3 años. Y por supuesto, con ese poder que tenían allí, entonces les llegó armamento de todo lado del mundo. Se pudo destapar como desde Perú Montesinos les enviaba helicópteros con fusilería nueva, tráfico de narcóticos, visita de Irán, Irak, todos los países terroristas islámicos querían invertir en la zona de extensión porque ahí hay unos recursos estratégicos vitales en el subsuelo. Pero lo demás que hicieron las FARC fue llenar de terror todos los municipios aledaños a la zona de distensión. Se le prohibió al ejército entrar a la zona de distensión, se le prohibió sobrevolar la zona de distensión. Bueno, sobrevolarla con lo que tuvieran. No, o sea, ellos, las FARC salían a cometer crímenes y regresaban a la zona de distensión, que eran 30.000 kilómetros cuadrados, tranquilos, de donde habían salido por orden del presidente del ejército, la policía, los jueces y los fiscales, tal y como está ocurriendo en ciertos municipios hoy en día en el Cauca también y en otros lugares del país. Ahora nos enteramos que el ministro de Defensa colombiano, y con el visto bueno del presidente, ordenó el retiro de las fuerzas militares y del ejército de un par de municipios del Cauca, que porque ya estaba la policía ahí en el casco urbano, y no está bien que el ejército esté en el casco urbano, que debe estar es la policía. Y después habla el comandante de la policía, que está siempre tan plegado al orden del presidente, porque malentienden las obligaciones constitucionales. Es verdad que el presidente es el comandante supremo, pero es verdad que la Constitución es comandante supremo del presidente y de las fuerzas militares y de la policía y tienen unas misiones constitucionales que cumplir. Primero, que oír la orden violatoria de un presidente que les dice abandone la población. De manera que en aquella época, en la zona de distensión, yo denuncié penalmente al presidente Andrés Pastrana por abandonar 110.000 colombianos, por no tener vigencia ni garantía de la Constitución Nacional. Eso dio vueltas por 3 tribunales de Colombia. El tribunal del Caquetá me lo rechazó, que porque ellos no tenían sino un municipio de los 5. Entonces me fui para Villavicencio, y entonces Villavicencio, que tenía 4 de los 5 municipios, no, que es que el competente no eran ellos, que era Bogotá. Entonces otra vez a Bogotá, y aquí se trabó el debate jurídico interesante, y todo se resuelve como siempre lo resuelven aquí los magistrados. Decir, hombre, vea, usted tiene razón, lo que escribe es muy bonito, pero, hay una violación, hay de derechos humanos, por supuesto, por omisión, claro, pero no vamos a ser nosotros los que lo digamos, porque no vamos a pasar a la historia como la corte que le puso un palo en la rueda de la paz. Todo el mundo camina sobre la paz. Es que ese artículo 23 de la Constitución que montó el M19 en el 90, que dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, pero solamente practican e imponen lo del derecho. Entonces, que nosotros tenemos derecho a la paz. ¿Y cómo se impone un derecho a la paz? Váyase para un pueblo donde haya 3 frentes guerrilleros y diga que usted tiene el derecho a la paz. No, la paz no es un derecho, mis queridos amigos. La paz es una consecuencia de una aplicación de políticas de orden público y de justicia. Es la única manera de aplicar, porque la paz no se negocia, la paz se impone a los bandidos. Para eso están las cárceles, para eso están los jueces. El único diálogo que tiene que haber, una mesa de diálogo, es el de la fiscalía y los jueces con los bandidos. Ese es el único diálogo que puede haber. Cuando estén sometiendo, después de que son capturados y sometidos por la fuerza con las armas de la República. Pero aquí todo se entiende al revés. Entonces dicen que la paz es un deber de obligatorio cumplimiento y que todos los entes gubernamentales tienen que ir a las mesas de negociación y tienen que crear las mesas. Mire, esto se llevó al punto tal que en el gobierno del presidente Duque hace 3 años, con eso de las primeras líneas en Bogotá, Cali y otras ciudades,
Crearon mesas de negociación en las calles, por Dios santo. Mesas de negociación en las calles. Hay un decreto del año 21 del 2020, en donde, perdón, del 2020, de enero de 3 de 2020, donde ordena abrir mesas de negociación con las primeras líneas en las calles, una mesa. Mientras tanto, la policía tiene que parar, el ESMAD tenía que quitarse, retrocederse, abrir mesas de negociación. Entonces, vean hasta dónde nos han llevado este cuento de las mesas de negociación tras la paz. Pero aquí, estos son solamente una arista de las varias que hay metidas en esto. Vean, por ejemplo, ustedes la arista más importante, una de las más importantes que hemos perdido, y es que le entregamos a agentes comunistas la educación de nuestros muchachos. Pero no me refiero solamente a la educación de las escuelas públicas. Más grave aún todavía, la educación de las universidades privadas está en manos de profesores de izquierda. Mire, eso es sorprendente. Y los papás de estrato 7 no se dan cuenta de eso, porque tienen a sus hijos en universidades muy prestantes, pero no saben lo que les están enseñando. Mire, cuando Petro llenó la Plaza de Bolívar, recientemente en la pasada campaña electoral, que hubo una protesta, no la que ganó la última, sino la penúltima, la que perdió, se llenó la Plaza de Bolívar y hicieron unas carpas, unos camping de noche, se llenó eso de estudiantes. Los estudiantes eran de universidades de estrato 7. A ver, que entre porro y porro la estaban pasando muy bien, pero eran hijos del estrato 7. De manera que lo más triste de este cuento es que los papás adinerados en Colombia, los empresarios, no les importa qué les están enseñando a sus hijos. La revolución en Colombia comprendió, y los invito a que miren ustedes hoy los puestos y ciertas cosas, comprendió que tomarse las universidades públicas no era muy rentable para la revolución, porque la vuelta del miliciano de la universidad pública que tiene que pasar por la guerrilla, porque allá se reclutan es para la guerrilla, es muy demorada para la toma del poder. Es una cosa no muy segura que puede tornarse a 30 o 40 años. Mientras que el adoctrinamiento en las universidades privadas, oigan bien, no digo nombres, pero aquí hay universidades que apenas salen las promociones de profesionales, van directamente a ser viceministros, a estar en el mando de los estratos políticos más poderosos de los departamentos, de los municipios y de la nación. Entonces la vuelta al poder sí queda muy rápida si penetraban las universidades privadas, y lo hicieron. Si a esto se le suma, oiganme bien, si a esto se le suma que nos penetraron la Iglesia Católica, que nos penetraron las iglesias evangélicas, que la teología de la liberación, que es una línea marxista dentro del cristianismo, que es creada en Polonia en la época de la Guerra Fría, y que Stalin envía esos curas a hacer teología marxista dentro de los púlpitos. Entonces logra la revolución de Nicaragua, por ejemplo, en la década del 80. La revolución de Nicaragua es una revolución de sotanas. Se hizo desde los púlpitos de las iglesias, por Dios santo. Esa fue la revolución de Nicaragua. Que ahora ustedes saben el bandidazo que maneja Nicaragua con su esposa, un violador de niñas, y la tiranía que es Nicaragua con este tipo, con este personaje Ortega. Pero en Colombia también, aquí hubo un cura español guerrillero, el cura Pérez, Manuel Pérez, que dirigió al ELN durante más de 20 años. Y ha habido otros curas guerrilleros que han estado y están en las FARC, y están en el ELN, y están en el EP. Y los púlpitos y los trabajos en las comunidades de base, como llama la iglesia, estos curitas de parroquia en los pueblos, pueden ustedes estar seguros que el 80% de esos curitas trabajan en pro de la revolución comunista y marxista desde sus iglesias, desde las comunidades de base, adoctrinando a esos muchachos y llevándolos por la vía del apoyo a los grupos guerrilleros en la región, o para hacer levantamientos populares. De manera que tenemos una iglesia permeada con la teología de la liberación. Teólogos muy importantes de la liberación son
de la Iglesia Católica en el mundo y protestantes también, la Iglesia Evangélica también. Entonces tenemos la educación, tenemos la Iglesia, tenemos los medios de comunicación que desde hace años están en poder de la izquierda, por Dios santo. Vean ustedes en qué se convirtió el espectador, en qué se convirtió el tiempo, en qué se han venido convirtiendo nuestro Caracol ya no es ni colombiano, Caracol, o sea, en qué se han convertido los medios de comunicación, en qué son tarros de resonancia izquierdista. Se presenta alguna excepción con algún par de periodistas. Sí, correcto, pero yo hablo de los grandes medios de comunicación, no de las excepciones, que son periodistas independientes y que hacen un trabajo muy valiente. Pero en realidad los medios de comunicación en el mundo están en poder de la izquierda. Y para colmo de males, desde hace unos años para acá, desde el gobierno del presidente Santos, ha venido una parálisis completa operacional de las fuerzas militares, del ejército colombiano. Y los mandos militares han sido seleccionados de manera que sean muy genuflexos al presidente de turno, lo que ocurrió con Santos. No, de otra manera se explica uno cómo es un presidente que bajo banderas liberales y del centro democrático, ustedes quieren, del partido de la U que creó Uribe, que Juan Manuel Santos no hubiera sido presidente si no es que en el visto bueno de Uribe, se direcciona todo un falso proceso de paz con las FARC para beneficiarlos, montarles un tribunal, poner al ejército frente a ese tribunal a que paguen y a que pidan perdón por no haber dejado caer el país en garras del comunismo. Todo esto ocurre bajo banderas del Partido Liberal y los mismos que hicieron esa traición con Colombia, hoy están gobernando con Santos. Entonces ahí ven ustedes los Benedetti, los Roy Barreras, los Cristo, el ministro actual del Interior, Velasco, es decir, son los mismos que vienen desde el viejo liberalismo, con Samper, con Uribe, que Uribe también viene del liberalismo, con Santos, con Duque y ahora con Petro. De manera que el Partido Liberal ha sido el partido de la revolución comunista en Colombia. El Partido Liberal les hizo el proceso de paz a las FARC, los perdonó, los indultó, se robaron el plebiscito que ganamos los del no, pasaron por encima del plebiscito, aprobaron a pupitrazo los acuerdos en el Congreso sin debate ni nada, y luego la Corte Constitucional, también impregnada de ese liberalismo revolucionario, le da la bala a los acuerdos cuando tenía que haberse pronunciado en contra. Por eso los que dicen que esperan que la Corte Constitucional sea el gran freno que tiene el presidente Petro, de pronto se van a llevar una sorpresa grande, porque la Corte Constitucional está hecha para eso, es para fomentar la revolución, no para frenar revoluciones comunistas. De manera que ahí en la Corte Constitucional siempre ha habido un desequilibrio entre los 9 magistrados y 5 o 6 magistrados siempre son de tendencia izquierdista. De manera que pensar que el Congreso de Colombia, tan corrupto ahora, más que antes de la Asamblea Constituyente. Les recuerdo que la Asamblea Constituyente del 90 se hizo violando la Carta Constitucional. La Corte Suprema prevaricó porque no podía hacerse Asamblea Constituyente como lo pedía el M19, porque la Carta Constitucional del 86, vigente en el 90, prohibía las reformas por vía de Asamblea Constituyente. De manera que cuando la Corte Suprema de Justicia aprueba que se haga una reforma constitucional por vía de Asamblea Constituyente, prevarica, viola la Constitución, pero dice en su fallo que todo lo hacen en aras de que haya la paz que han prometido los grupos guerrilleros si hay una Asamblea Constituyente. De manera que hubo la Asamblea Constituyente y no hubo paz. Se aprobaron los instrumentos de derecho internacional y no hubo paz. Se le dio estatus de beligerancia a las FARC en Cuba y no hubo paz. Se les ha dado más de 70.000 billones de pesos a las FARC en estos 4 años y no ha habido paz. Se les dio 26 curules en el Congreso y no ha habido paz. Tienen 16 emisoras en todo el país y no ha habido paz. Pero vamos, y ya está avanzando la mesa de negociación con el ELN, que parte
de que por lo menos pide los beneficios que tienen las FARC en el acuerdo anterior, más otras cosas que van a pedir el ELN. Ya se habla de una reforma urbana, en donde seguramente, para sorpresa de muchos, los que estén por encima de 1 o 2 apartamentos van a tener que pagar altas sumas de dinero de impuestos, porque no se va a permitir que una persona o una familia tenga más de 2 apartamentos. Porque si el apartamento es para vivienda, no pueden convertirlo en negocio, dicen ellos. En fin, lo que les estoy diciendo es que estamos en pleno proceso revolucionario. Miren desde cuándo. Miren desde cuándo estamos en este pleno proceso revolucionario. Un expresidente liberal y siempre el Partido Liberal y siempre un partido conservador corrupto se pliega a las dádivas del gobierno. Por eso aquí no ha habido oposición seria. No la ha habido. No la ha habido nunca en estos últimos años, menos en los últimos 20 años no ha habido oposición seria, porque desde Samper, y permítame ser franco, se manejó lo que se llamó en Samper, no sé si ustedes se recordarán, los que tengan la edad mía, que se le llamó el computador de Palacio. Entonces Samper tenía un secretario en Palacio que manejaba un computador donde estaban los nombres de todos los políticos regionales y nacionales y las cuotas de poder que les había entregado el gobierno, o sea, lo que hoy llaman mermelada, que son las cuotas burocráticas y las cuotas del presupuesto, que es donde se llevan las partes de obras públicas para sus bolsillos. Esas comisiones, esas coimas que llaman en otros países. De manera que pensar que esto es nuevo en Colombia y que Petro llegó así a la de buenas es pensar equivocado. Yo soy de los que digo que Petro llega como consecuencia del proceso de paz con las FARC, como consecuencia del desgobierno de Juan Manuel Santos, que sacó del ejército 40.000 soldados y el mando militar guardó silencio, como consecuencia de Juan Manuel Santos, que premió a las FARC, paralizó el ejército, paralizó las fuerzas militares, acabaron la justicia penal militar y entregó el ejército a la JEP, que es la jurisdicción creada por las FARC en Cuba para ellos, pero metieron al ejército y a la policía para que fueran juzgados por los magistrados, por los jueces, que las FARC nombraron por terceras personas. De manera que esto es absurdo lo que ha pasado. No hemos reaccionado en debida forma, nos mueve más un partido de fútbol, una vuelta a Colombia, un Tour de Francia, pero no lo que está pasando aquí. Seguramente porque quienes pueden opinar y pueden torcer un poco el pescuezo de estos acontecimientos, ya están en el exterior, perdónenme, o están listos a salir al exterior, o ya tienen sus capitales en el exterior. Pero tienen que pensar un poquito en que, caramba, como yo decía ahora en un Twitter ayer o hoy, los cacaos, que era como se llamaban los empresarios poderosos y serios en Colombia, que hacían respetar esta situación. Ya no hay, los cacaos se murieron. Ahora lo que hay desafortunadamente son unos empresarios grandes que tienen unos monopolios de contrataciones y de componendas con la corruptela estatal y que se enriquecen sus bolsillos a cambio de irse a tomar unos tintos con el gobernante de turno. De manera que pensar que la salvación nuestra o que Colombia no va a hacer la reforma de salud porque tenemos un partido liberal fuerte y un partido conservador fuerte y un centro democrático fuerte, eso es falso. Eso es falso. Y si hay algo que puede desorientar al centro democrático, que es lo que la gente cree que es la derecha de Colombia, es que el líder del centro democrático se reúna con Petro a cualquier momento, como se reunió con Santos después del plebiscito. Es decir, eso sí desorienta al electorado sano de Colombia. De manera que o se hace oposición de frente o se dejan los tintos para otro día. Pero si vamos a estar de tintos, de tinto en tinto, vean ustedes qué produjo ese tinto. Lo que produjo antes de las elecciones, la reunión que hubo entre Uribe y Petro también, acuérdense ustedes. Nada positivo para Colombia. De manera que un exgobernante, líder de una supuesta oposición que lo tienen en un pie en la cárcel, perseguido por el sistema jurídico político colombiano, está muy debilitado. Es muy débil para poder hacer oposición a un gobernante que ahorita en menos de un par de meses pone fiscal en Colombia, porque Petro va a poner fiscal en Colombia. Y cuando Petro ponga fiscal en Colombia, yo les digo a qué precio se nos pone esto en Colombia, para los que quieran hacer oposición.
Hay unos que sabemos qué es lo que nos va a pasar, pero hay otros que juran que no les va a pasar nada. Y hay otros que indudablemente se entregarán cobardemente a aplaudirle al gobierno y a Petro y a las guerrillas lo que quieran hacer, pensando que así salvarán sus capitales y su cabeza. Ya decía Lenin, hablando de ese tipo de individuos, traerán la soga con la que los ahorcaremos. Aquí hay gente que llevará su propia soga con la que será ahorcado por el sistema, como ocurrió en Venezuela, como ocurrió en Cuba. De manera que vean ustedes cómo hoy nos debaten entre cosas y cosas y nos tienen ocupados en varias cosas que la reforma al sistema de salud, pero resulta que entonces la oposición la hace el Partido Verde, que es un partido del M19. Entonces uno dice, pero entonces, ¿quién hace la oposición? Y entonces del Centro Democrático hay uno o dos parlamentarios brillantes en eso, pero no más. Y entonces sale la reacción del Partido Verde, que es un partido que antes se llamaba Opción Centro, que partido creado por el M19 en el proceso de negociación. Le dieron un partido político. A las FARC también le dieron ese partido político, cuando ya tenía uno, que es el Partido Comunista, y tiene otro, que es el Partido Liberal. Pero en este momento nos tienen debatiendo sobre el estado de la salud, un ministro show que levanta la voz y habla de vacunas y habla de otras cosas y habla de UCIs y habla, pero desviando el tema. Y ya se viene próximo el debate sobre, y ya pasó en el Congreso, en la Cámara de Representantes, la reforma a la salud que Petro quiere. Nos van a poner como hace 40 años atrás a pedir cupo en un puesto de salud con el visto bueno del alcalde o del concejal de turno. Sí, otra vez, como era antes. Y nos van a hacer la reforma pensional con la que se van a tirar a nuestros hijos. Ya nosotros nos hicieron lo que quisieron. Porque si hay algo asqueroso en Colombia es la pensión de un hombre independiente, de un trabajador independiente. Aquí lo castiga el Estado. De manera, y aquí el 80% somos, o el 60% somos independientes. No, nunca dependimos de un salario estatal, de que nos pensionamos con un sol. No, lo que tampoco es pecaminoso, salvo si usted no cumple al menos con las obligaciones como buen patriota. Porque yo, si pudiera, no pensionaría nunca a un magistrado de la Corte Constitucional, ni a un congresista de Colombia, ni a un presidente, por supuesto. Pero, viene el debate sobre las pensiones. Mientras tanto, el presidente está paralizando la fuerza pública, el ministro de Defensa está purgando el ejército, está purgando la policía. Mientras tanto, hoy se dejan ya sin funciones de control de narcotráfico, de control del consumo de drogas en las ciudades, en el país, a la policía ya por decreto, por orden presidencial. Por ejemplo, hay cosas que van saliendo y van revolucionando esto y ya sabemos que se paró la exploración y se va a parar la explotación de petróleo y gas porque se le va a comprar a Venezuela. Dios santo, a Venezuela. O sea, van a entregar la soberanía de Colombia, la independencia de Colombia al tirano Maduro de Venezuela, que depende también de la tiranía comunista de Cuba. De manera que vamos a depender de Venezuela en asuntos energéticos. Eso solo se le puede ocurrir a este tipo. Y eso solo se le puede ocurrir a un Congreso de estos. Y eso solo lo puede permitir un presidente faltón, como el presidente liberal, como el Partido Liberal, como el Partido Conservador y como la falta de criterio también del director del Centro Democrático. De manera que hablémonos francamente. Si nos van a pasar cosas desgraciadas en Colombia, digámonos la verdad. Porque es que no hay nada peor que andar sobre mentiras y sobre cuentos y que yo hice y que yo he hecho y que conmigo sí se van a defender. Por Dios, no puede haber un líder que tenga un pie en la cárcel, que lo tengan tan amenazado de un pie en la cárcel. No puede haberlo. De manera que hoy en día tenemos un ejército que es arrastrado de cualquier población, una policía que no tiene poder operativo en ninguna parte, una policía que todo el mundo se la agarra a puños en cualquier esquina, a palo, un ejército que ya no lo dejan estar en ninguna parte porque lo saca el pueblo,
Es decir, se perdió la gobernabilidad en Colombia, pero desde arriba, desde el poder, porque esto viene ocurriendo, óiganme bien, desde Santos. Con Duque ocurrió. Duque permitió que sacaran arrastrados al ejército de varias regiones del país. Duque permitió que las primeras líneas y respetaran, violentaran y asesinaran policías en las ciudades. Duque permitió que incendiaran el servicio público de transporte. Duque permitió muchas cosas. Pero lo que sí no permitió es que se trabara la implementación de los acuerdos con la FARC, porque Duque fue uno de los que más ha cumplido con la implementación de los acuerdos de la FARC. Cuando él llegó al poder, cuando él hizo la campaña presidencial desde que era senador, él prometió, y ahí están todos los videos, en todos sus discursos, que él iba a reformar los acuerdos leoninos y traidores que la FARC habían hecho con Santos en La Habana. Y llegó y cumplió. No cumplió. Traicionó todo lo que había ofrecido. Y por el contrario, implementó, o sea, aplicó todos los acuerdos hasta donde él más pudo. De manera que estamos ya, lo que nos está pasando ha sido que hemos sido víctimas de grandes traiciones, que estamos siendo víctimas de grandes traiciones, que de verdad, yo no veo políticamente la salida, que le están gritando fuera a Petro de los estadios, pero eso no cambia absolutamente nada la situación política. Que el pueblo ha salido a marchar, los colombianos han salido a marchar, como salieron a marchar los venezolanos, los estudiantes en Venezuela, ¿cuántas veces quedaron tirados solos en las calles? Los líderes políticos los dejaron tirados en las calles. Los que ahora dicen que son la oposición de Maduro, ¿no? Que todos pertenecen a la Internacional Socialista. Vea qué desgracia de oposición en Venezuela. Aquí pasa algo similar. Pero bueno, digamos que todavía no hemos llegado al fondo, que seguramente nos vienen cosas peores hacia adelante, que no ganamos nada sacando a Petro si la que va a quedar es la vicepresidenta, que Petro es el resultado, oiga bien, como fue Chávez, de unas políticas equivocadas prosocialistas que trajeron y que implementaron los gobiernos anteriores, todos los gobiernos anteriores, al menos digamos que de la Asamblea Constituyente, que fue donde partieron la resistencia nacional. Es que cuando nos quebraron la Constitución del 86, cuando Escobar, el mayor narcotraficante de la historia, socio del M-19, amigo íntimo del M-19, financió el M-19 para la toma del Palacio de Justicia, para asesinar a los magistrados, quemar los archivos de las extradiciones, pero sobre todo pedir el poder, como lo dijo el ministro Jaime Castro recientemente en una entrevista y como lo hace en su libro, que ellos estaban pidiendo era el poder por la renuncia del presidente Betancourt. Oiganme bien cómo era la cosa. O sea, hoy podemos entender que el ejército en aquella acción de recuperación del Palacio de Justicia salvó a Colombia de caer ya bajo las garras del M-19 en aquella época. Claro, en estas épocas no pudo salvarlo porque el ejército no interviene en las urnas, pero los partidos políticos tradicionales le hicieron la vuelta para que Petro fuera presidente. O sea, Petro no es presidente por gracia de él, sino por gracia del Partido Liberal, del Partido Conservador y de ciertas amistades que hay en el Centro Democrático. De manera que, ¿cómo hacemos ahora? Es mi pregunta. O sea, yo les pongo a ustedes un abanico de realidades en el país. Seguramente se me quedan por fuera muchas cosas para comentar en este pequeño tiempo. Pero créanme que lo que les he dicho es absolutamente fundamentado, absolutamente sincero, y que bueno, quiero que me ayuden a participar algunas otras personas, doña Nidia. Ahora, para terminar, ¿qué nos hace daño en Colombia también? Nos hace daño esos gobiernos socialistas, comunistas de España. Nos hace mucho daño porque en Colombia tiene mucha influencia España. Sí. Nos hace mucho daño los demócratas norteamericanos, el gobierno norteamericano que acompañó los diálogos de Cuba, que hoy está acompañando el sistema, que acompaña la JEP, que apoya los contratos leoninos que hicieron con las FARC, que le parece bien la impunidad, que le parecen bien los cupos en el Congreso. O sea, un gobierno norteamericano que ya no es garante
de las libertades en América. Y lo digo sinceramente, ya dejó de ser Estados Unidos garante. Entonces, si Estados Unidos no recupera el liderazgo hemisférico para al menos controlar y asegurar que la democracia y las libertades van a regir en América, estamos perdidos. Necesitamos que el gobierno que garantice libertades en América retome de nuevo en Estados Unidos próximamente en las siguientes elecciones. Esperamos, ojalá, el poder para que podamos nosotros corregir también nuestros países a la sombra de la influencia positiva de ellos y que España también cambie de régimen próximamente, pero ya no se hizo en estas elecciones. Quedo a sus órdenes, doña Nidia. Muy bien, vamos a abrir a la sala para preguntas, pero yo estoy de acuerdo con usted con relación a los Estados Unidos. Con el presidente que tenemos, pobrecito Estados Unidos. Necesitamos un Trump. Usted lo ha dicho. Porque con esa, esa democracia que tienen aquí, que en verdad no es democracia, sino libertinaje, ya que aquí entra y sale quien quiere y hasta para robar, porque ya ni siquiera hay un tope, usted puede entrar a una tienda, robarse $900 y nadie lo toca, se va como perro por su casa. Increíble. ¿Cómo la ve? Y eso tiene en jaque a los negociantes porque pierden muchísimo dinero por la manera como se hacen las cosas. Claro, claro. Necesitamos gobierno bueno, pero déjeme decirle, es una pena, pero parece que en todas partes piensan igual y actúan igual. Qué horror, qué horror. Eso es lo que anda pasando. Empezamos con la manito levantada de Mira. Bueno, muchísimas gracias, doña Nidia. Voy a ir directamente al grano, doctor, porque usted es un personaje que hay que andarle rápido con las preguntas, ya que hay que exprimirles hasta el último segundo. Bueno, Petro sí fue indultado, doctor. Hay esa duda en todas las redes. Petro sí fue indultado. Se supone que cuando el M-19 se legalizó, Petro fue uno de los indultados. Entonces viene a la pregunta, si no fue indultado, como dicen en las redes, ¿por qué él tuvo que haber accedido a ser presidente? No creo que una persona, bueno, pienso yo. Esa es mi principal pregunta. Lo demás, lo de Nicaragua, que lo ayudaron, la iglesia ahora los tiene presos o los saca del país. ¿Cómo le parece lo de Santos celebrando el 7º aniversario de la falsa paz? Y esa, la tergiversación, doctor, de lo que sucedió en el Palacio de Justicia, porque esa persecución con ira en contra de los que salvaron lo que quedó, la salvación de los que quedaron vivos, que fue el ejército y la policía, mientras que los bandidos ahora acusan al ejército y a la policía. No entiendo por qué los villanos persiguen a los héroes. En fin, claro, con la JEP ahí en primer lugar. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Eso es. Si Petro fue indultado, esa es la pregunta básicamente. Señora Mira, muchas gracias. Mire, usted hace cosas muy interesantes y hace comentarios muy interesantes. Gracias. Por ejemplo, una de las cosas que uno se asombra es ver la genuflexión de nuestros presidentes. No digo Petro lo hizo, pero es que en él es el lógico. La genuflexión del presidente Duque, el presidente Santos, y ante la tumba de un criminal como Mao Zedong en China. O sea, eso no tiene perdón de Dios. O sea, eso es lo más abyecto y asqueroso que yo haya visto en mi vida. Bueno, igual, o sea, ahí ya usted puede ir pensando que hay un sesgo ideológico en estos mandatarios nuestros. Lo de Petro, le cuento, Petro tiene una actividad política clara desde que el M-19 es amnistiado, y Petro comienza siendo diputado, luego representante de la Cámara, luego senador, y nunca nadie le cuestionó eso de la amnistía. Petro
paga en la cárcel un canazo en la toma del Palacio de Justicia. Cuando él sale, digamos que estaba a paz con la ley, con la justicia, porque ya había pagado su cárcel por la detención que le hicieron en Zipaquirá. De manera que su deuda era, entre comillas, muy pequeña, en la medida en que solo era por militancia en el M-19, ¿correcto? Pero hay algo peor todavía, hay algo peor todavía. Y es que, mire, le voy a decir algo para que usted se aterre. Cójase la cabeza a 2 manos ahorita conmigo. Eh, la ley 100 del 93, cuya ponencia fue el presidente Uribe, que era senador, en el artículo 147, pensionó a los guerrilleros del M-19 y el EPL y dejó abierta la aplicación de la pensión hacia adelante y dijo, y todos los guerrilleros desmovilizados que en adelante se desmovilicen tendrán acceso a la pensión con solo 500 semanas de cotización. 500 no más. O sea, los guerrilleros se pensionan con 500 semanas de cotización que las pueden hacer después de la desmovilización. ¿Me entiende? O sea, pueden trabajar. Entonces, aquí me dicen que más de 40.000 guerrilleros se han pensionado de esa manera, mientras que las viudas, los huérfanos, las víctimas de esos bandidos quedaron sin pensión, quedaron en la calle, quedaron solos, esas mujeres con sus niñitos porque les mataron sus maridos, y esos niños porque les mataron sus padres, o esos padres porque les mataron sus niñitos. Es decir, esto es el acto más injusto que el presidente Uribe, y perdónenme, yo les soy franco a ustedes, haya cometido en su vida, es ese artículo, ¿correcto? Y él tendrá que explicarle a los seguidores y al país qué quiso hacer con ese artículo y por qué nunca lo demandó y por qué ni cuando fue presidente derogó ese artículo y por qué le parece bien que los guerrilleros se pensionen con 500 semanas y las víctimas las haya olvidado de esa ley. De manera que vea usted, señora Mira, que esto es más feo y más escabroso de lo que uno se imagina. Pensar que Petro, claro que Petro fue amnistiado porque él entró en el paquete de amnistías de la lista del M-19. Hay unos que no fueron amnistiados y que nunca se desmovilizaron y son de un estrato alto, que yo tengo unos nombres, y que han pasado de agache sin ningún problema porque nadie los ha señalado, ¿correcto? Y son de medios de comunicación importantes y son de importantes familias y son porque el M-19 tiene esa connotación, que es una guerrilla estrato 7. De manera que es que el M-19 es otra cosa. Que fueron adiestrados por las FARC en el campo, en el monte. Sí, claro, el M-19 sale luego del ejercicio de varios años de guerrillos entrenados por las FARC. Sale, mire, hay una entrevista de Jacobo Arenas, que era el ideólogo de las FARC del Partido Comunista, que dijo, a los muchachos del M les recuerdo que ellos son nuestro proyecto urbano. Jacobo Arenas, de las FARC. De manera que el M tiene desde sus inicios una sombrilla protectora política y empresarial en Colombia. Oigo con lo que le estoy diciendo, empresarial en Colombia. Aquí hay muchos empresarios que han financiado el M-19 y que han apoyado el M-19 desde hace muchos años atrás. Aquí hay políticos que han apoyado el M-19 años atrás y que ahora pues están gobernando como gobernó Chávez con políticos y empresarios que lo apoyaron. Doctor Fernando, disculpe que me atraviese en su tema. Don Laureano. Gracias, pero es muy importante comentarlo en la pregunta que hizo Mira. La semana pasada estuvo aquí en mi casa, en la sala de mi casa, el señor François Cavar. No sé si lo distinga. El escritor vallecaucano que anda exilado en California. François Cavar llegó con un libro de 800 páginas de recopilación de todas las pruebas en las cuales consta que Petro jamás ha sido amnistiado. Él tiene una demanda internacional que ya sentó en Colombia y que ha sentado en diferentes países y ya empezó a actuar. Y tiene una demanda ante el gobierno italiano por crímenes que cometió contra Italia y tiene una demanda en otros países. Es muy interesante oírlo a él y de pronto le voy a proponer a doña Nidia que lo invite, porque tiene un estudio impresionante, doña Nidia. Claro que sí. Y se lo voy a poner en contacto, doctor Kemba, Fernando, porque François es un historiador muy valioso que ha dedicado, él es equitador, caballista,
Y François Cabar, yo le puedo hacer el contacto para que hagamos una charla con él, porque Petro tiene ese delito que no ha sido amnistiado. Y por lo tanto está ocupando ilegalmente todos los cargos que ha tenido, incluyendo el actual. Muy importante, por lo menos queda una cuestión de una defensa que, como usted bien lo dijo, no se puede hacer nacional, pero sí se está haciendo internacional, porque cuando me toque mi turno voy a comentar algunas otras cosas, pero no quería dejar pasar el momento. Gracias. Perdóneme. Gracias, don Laureano. Permítame hacerle una ratificación mía de los documentos que yo he analizado como abogado que soy. Estoy casi seguro que Petro sí fue amnistiado. O sea, ahí para mí no hay ninguna duda. Pero qué interesante que el amigo historiador don François Cabal, pues Cabal. venga y haga una exposición y de paso lo conocemos, que me parece muy interesante poderlo conocer y poderlo escuchar, claro que sí. Él me mostró una carta de la Corte Suprema de Justicia donde dictamina que Petro no entró en ninguna amnistía y que no ha sido indultado por ningún delito. Sí, yo revisé varios documentos de esos y le puedo decir que por ahí no veo yo ningún futuro en ningún alegato jurídico. Pero sí me parece, desde mi punto de vista, interesante poder escuchar a su amigo historiador que les aporte otras más cosas del libro de 800 páginas, que me parece interesante, y si se puede descargar de internet, mejor todavía. No, todavía no, pero es Ah, ok, ok. vale la pena en la pregunta de Mira unirlo con él. Gracias. Gracias, don Laureano. Ahora seguimos hablando. Disculpe en la metida. Gracias, gracias. Bueno. Edier. Edier. Ya, ahora sí, ahora sí. Doctor Vargas, buenas. Bueno, yo primero voy a tratar de ser lo más conciso. Primero, yo había hecho una columna con la defensa del sistema de salud y la ley 100. Lo que usted me cuenta sobre ese artículo, ya no sé si decirles bueno, gracias porque en mi video que yo hice está entre los tres más vistos de los que yo he hecho y no sé si quieran entrar, darle like para que, bueno, por lo menos no nos quiten las EPS y poder frenar desde un tema cultural. Eh, mi primera la primera pregunta viene siendo, ya hablamos, ya usted dijo que el tema de Castro, pero yo estaba escuchando en una página de Instagram venezolano que habla toda su historia de ese país y dice de que Rómulo Betancourt también influyó para que Castro subiera, incluso mandaran dinero para esa revolución y que después este, se pelearon Rómulo y Castro. Lo otro viene siendo es la parte de si la constituyente del 91 es ilegal, no habrá una manera de derogarla y volver a la constitución del 81 o hacer otra Entonces, nueva. Edier, mira, dos cosas rápidas. Rómulo Betancourt, es cierto, la revolución cubana, la llamada revolución comunista cubana, contó con el apoyo de tres sectores influyentes económicamente. Hubiera podido realizar el tránsito del poder de Fidel al poder en Cuba. Uno fue Venezuela, que siempre ha sido un factor desestabilizador de América Latina. El otro es México, que siempre ha sido un factor desestabilizador de América Latina. Y el otro fue Argentina, que fue un poder desestabilizador de América Latina en los periodos fundamentales de aquel militar que a veces algunos confunden de derecha, mi coronel. Usted lo recuerda muy bien. Casado con unas mujeres publicitariamente muy manejadas.
Este personaje manejó dineros. Les quiero recordar que Argentina fue por encima de Venezuela y antes que Venezuela, uno de los 5 países más ricos del mundo. De manera que Argentina tiene una historia de poder económico hasta que llega el justicialismo al poder y que termina en los Kirchner y termina ahora con Cristina Fernández y toda esta porquería de socialismo, pero viene de allá, viene del justicialismo, del peronismo. Es que Perón fue terriblemente socialista. Y se financian Perón, Edier, Perón, Rómulo Betancourt, que estuvo aquí para el 9 de abril en el asesinato de Gaitán. Y yo te invito a que bajes mi libro, lo compres en Mercado Libre, que se llama Memoria Histórica de la FARC, su verdadero origen, donde hay un capítulo sobre la muerte de Gaitán que te va a sorprender, donde aparece Rómulo Betancourt y aparecen otros personajes del comunismo internacional diciendo que era necesario el asesinato de Gaitán porque se estaba oponiendo al saboteo de la conferencia panamericana. De manera que Rómulo Betancourt sí, por si era comunista, influye no solo en Cuba, sino también en Colombia con el asesinato de Gaitán y con todo lo que pasó el 9 de abril. Y Perón, desde Argentina, pero después, cuando quiera, mi querida doña Nidia, con gusto hacemos un espacio solo para hablar de lo que ha sido la influencia mexicana, argentina y venezolana en todo el hemisferio en las revoluciones comunistas, contando la actual, ¿correcto? Que está pasando en Colombia. De manera que eso es importante y Edier, espero que tu video se siga mostrando muy bien pese al artículo 147. Ya que usted hablaba sobre las universidades, yo me acuerdo que yo estaba entrando en el sexto de bachiller y un primo mío se había graduado también en ese mismo año de bachiller, ya de saliendo de 11, y él ingresa aquí a Barranquilla a la Universidad del Norte, una ciudad de prestigio. Allá estudió el que va a entrar ahora mismo de gobernador, Eduardo Verano. Creo que también estudió Alex Char. Ellos son egresados de esa universidad. Y yo ahí discutiendo bobamente con él por mi colegio y él por su universidad. Y una de las cosas que él dice es que no, es que allá iba Carlos Gaviria Díaz. Entonces, y vemos hoy en día, una vez que yo fui a esa universidad, era el debate, estaba Duque y había una cantidad de petristas en esa universidad. Entonces vemos, y eso en la época donde él estudiaba, te cuento que era la época de Uribe. Pues, ¿no será que Uribe, mientras él se daba plomos con la guerrilla, estaba liberando al país? ¿No será que ahí empezaron a meterse por las universidades? Bueno, si usted me pone a que nos digamos verdades, pues usted está muy, muy cerca a una enorme. Y es que Uribe gobernó con un sector de la izquierda colombiana y gobernó con un sector del Partido Comunista y gobernó con un sector de la M-19. Uribe tiene muy buenas relaciones con un sector de la M-19. Les recomiendo que miren su listado, su primer listado al Senado y sus cargos de dirección en la presidencia de la República a los 8 años y verá que figuran muchos personajes del Partido Comunista con el presidente Uribe, igual que muchos del samperismo estaban con él y han estado con él. Y que la educación de la universidad allá en Barranquilla, a ver, déjeme decirle algo, Edier, que usted está muy joven. En Verano de la Rosa es el socialista más terrible que tiene el Partido Liberal allá, hombre. O sea, de él pueden esperar ustedes cualquier cosa, ¿yo? Pero lo siguen eligiendo y lo siguen eligiendo. Que yo no sé Bueno, qué le aquí nos pasa. tocó votar por él porque no había otra opción, los demás eran también de izquierda y entonces como era como que el menos, y entonces nos tocó. No O sea, había nadie de derecha. ese fue una decisión entre el SIDA y la hepatitis B. Sí, exactamente. Gracias, Edier. Sí. Ah, lo otro es que también fíjese que usted habla sobre
sobre de que a Gaitán lo mataron fueron los comunistas, ya que me habla de ese libro que yo lo tengo acá, tengo que volver otra vez a repasar. Por favor. Yo estuve de vacaciones hace tiempo acá, allá en Bogotá, y yo se nos da por ir al Museo Nacional y vemos, y viendo la historia, veo una foto de María Ospina Pérez con Jorge Eliezer Gaitán. O sea, ellos no eran enemigos. Ellos tenían unas controversias normales. De pronto Ospina opinaba una cosa, Gaitán opinaba otra, pensaba otra cosa. Pero ellos no eran enemigos, ellos eran amigos. Entonces vemos cómo nos echan las culpas de que es que los conservadores mataron a Gaitán. Entonces vemos de que eso es algo, una historia que tenemos que dar una batalla sobre la historia. Sí, desafortunadamente los mismos líderes conservadores desconocen la historia, entonces cualquier cuento que les arme la izquierda se lo creen. Es verdad. Y ya que usted vino al Museo Nacional en Bogotá, acuérdese que eso era el Panóptico, eso era la cárcel municipal de Bogotá y que fueron liberados todos los presos y armados todos los presos por los liberales. El 9 de abril, cuando matan a Gaitán, liberan los presos y son los encargados de cometer una serie de tropelías esos presos armados por el Partido Liberal. Gracias, doña Nidia. Doctor Vargas, quiero expresarle que el día, como está avanzando tanto la tecnología y todo lo demás, el día que se puede hacer transferencia de conocimientos por telepatía, me pido el primer lugar para recibir su transferencia. Por favor, ¿cómo lo admiro? Ay, Dios. Bueno, doctor, mi planteamiento, mi pregunta es, viendo que usted tiene el conocimiento tan pleno de la realidad, nos habla fuertemente de la realidad nacional y toca tangencialmente, por cuestiones de tiempo, no de conocimiento, la realidad mundial. Eh, yo tengo la esperanza como hombre de motivación que soy, que ustedes me conocen en alto porcentaje, de que en algún momento tienen que surgir los líderes que pongan esto en orden y que confronten a la izquierda con todo lo que está pasando. Incluso he pensado que lo de Israel fue una maniobra estratégica muy brava para poder hacer que la gente de bien entre a participar más directamente en la guerra. En este momento pienso que Venezuela está buscando la guerra con Guyana como sofisma de distracción para evitar que salga del poder Maduro. Ahí tengo duda, pero es un pensamiento rápido. Y pienso también que así como Hitler, con todo y su ejército tan bravo que formó, no fue capaz de acabar con los judíos, pues tampoco la llamada izquierda o el comunismo, socialismo va a acabar con las gentes de bien. ¿Qué opina al respecto, por favor, doctor? Mi coronel, siempre es muy placentero escucharlo porque usted abre otros caminos de análisis. Mire, yo le voy a decir algo que me van a perdonar, pero mire, ya he entrado en estas edades, yo ya tengo impunidad, ¿me entiende? Ya. Usted habla de que no ha brotado en Colombia unos liderazgos alternativos que rescaten este país, que enderecen el rumbo del país. No ha brotado una alternancia en las cúpulas de dirección política. Mire, si usted nota, en el Partido Liberal, lo que salió de alternancia de Samper fue Santos y luego fue Roy Barreras y luego fue Benedetti y ahí estamos y vuelve Gaviria y entonces, es decir, ya los que están para pensionarse siguen actuando. Entonces montan una mesa de negociación con el ELN, que es otra tanda de viejitos que venían a estarse pensionando también y están detrás de la pensión gracias a la ley 100 que hablamos ahorita. Pero mire, le digo la verdad, del lado de la derecha, del centro derecha, voy a decir algo y me van a perdonar la franqueza, pero quiero que lo analicen, se tomen un cafecito, se tomen un vinito y me lo analicen con calma, con un whiskycito bueno los que haya. Mire, yo pienso
que es necesario que brote un liderazgo de centro derecha en Colombia, un liderazgo nuevo, sano. Pero veo que va a ser necesario pedirle al presidente Uribe que pase ya a retiro forzoso y que se pensione y se vaya para su finca, porque no está dejando brotar. Eso pasa cuando los generales del comando de las fuerzas, mi coronel, acuérdese usted que cuando el general no se retira en 4 años de gobierno, tranca toda la pirámide de ascenso y perjudica unos liderazgos de unos generales jóvenes que vienen detrás en los ascensos, en los grados anteriores. Por eso el relevo dentro del ejército es necesario para que haya ese florecimiento de esos liderazgos que usted pide. Para mí, pienso que el expresidente Uribe tiene que irse al retiro forzoso, que eso generará dentro del Centro Democrático brotar unos liderazgos que el país necesita. De acuerdo, doctor. Y con respecto de la parte internacional de cómo se está moviendo el mundo, el globalismo, ¿alcanzarán la Agenda 2030? Bueno, que ahora es 2050. O, pero piensa que habrá frenos. Sí, Ahora sí. con lo de No, Israel. no, a nivel internacional, vuelvo y le digo, perdóneme, si no cambia, si no se recupera el gobierno de los Estados Unidos, y si Estados Unidos no vuelve a hacer, no vuelve a hacer honor de la Estatua de la Libertad, y no vuelve a ser paradigma de libertades en el mundo, entonces el camino de China, Rusia y el islamismo queda abierto al poder del mundo. De manera que ya en América Latina estamos sintiendo pasos de animales grandes en ese sentido. De manera que, y allá y en Europa, pues Europa vea cómo está tomada por esos grupos Sí, total. migrantes del Islam, del yihadismo, que es terrible, mi coronel. De manera que yo no soy muy esperanzador de un futuro en el mundo más equilibrado. Sí lo necesitamos, pero yo veo que China, Putin, que es un viejo zorro del comunismo, por supuesto, pero veo que China viene con un poder muy grande económico y militarmente creciendo. Queda el Commonwealth, los 52 países bajo la corona británica, que podrían ser un buen contrapeso cerca de Estados Unidos, que siempre han actuado, usted sabe muy bien, como aliados, que de por sí lo son, pero Estados Unidos necesita recuperarse porque necesita Inglaterra también una Margaret Thatcher que vuelva a recuperar Inglaterra. De acuerdo. Bolívar quiso ser emperador, Rojas Pinilla y Uribe son socialistas y Duque fue el gobierno de transición. Esa frase la escribí bueno, cuando Duque estaba en el segundo año. Quiero compartirla con ustedes. Gracias. Muy breve. Muy buenas noches para todos. Muy buena la exposición. 2 cosas. Colombia está como está porque el liderazgo que tiene Colombia, aún en el día de hoy, es usado por la parte politiquera del país. Tenemos presidentes de Colombia que han sido presidentes del Partido Comunista de las Juventudes, que han sido militantes de la guerrilla, congresistas en las mismas condiciones, y ha faltado mucho carácter y mucho rigor institucional en el país. Sobre la parte segunda, con respecto al indulto, en una consulta que hizo François Cabar al Ministerio de Justicia en el año 2018, el mismo Ministerio de Justicia dijo que no se estableció que el señor Petro Urrego haya sido o amnistiado o indultado. Entonces, porque es que la amnistía y los indultos son para casos atroces, no por el porte de armas. Entonces, ese hombre no está ejerciendo como un ciudadano común y corriente con todos sus deberes y derechos, sino que está realmente usurpando una presidencia como un delincuente que es. No, permítame saludarlo primero y decirle que completamente de acuerdo con usted en su introducción al tema de las amnistías y los personajes amnistiados, pero déjeme aportarle algo sobre el tema siguiente, y es que el tema de la amnistía de Petro es un tema que tiene más de largo y de ancho. Por ejemplo, usted se refirió a temas de delitos atroces, y le cuento que yo hasta donde estoy, y le agradezco si usted me ilustra más, no tengo prontuario de delitos atroces que se hayan confirmado a Petro como tal, como autor directo de eso.
Hay comentarios, pero no hay nada judicializado en eso. Que formó parte del M-19, sí, guerrillero del M-19. Pero le recuerdo que él purgó un carcelazo pequeño, pero lo purgó, donde purgó precisamente la militancia en el M-19 porque fue, y fue condenado precisamente por la justicia penal militar. De manera que la amnistía de Petro, yo estoy seguro que yo la revisé, doctor, y estoy seguro, la revisé que eso cumplió con los requisitos del momento para una amnistía política normal. O sea, que no me gusta, quiero decirle. Yo no estoy de acuerdo con las amnistías, quiero que quede claro eso. Aquí los bandidos tienen que pagar sus cárceles porque las víctimas tienen derecho a la justicia. Pero en el proceso colombiano de las amnistías del M-19, creo que allí no hay nada que hacerle en este sentido. Y le quiero decir algo que no sé si fue Edier o fue usted, doctor Francisco, o la mayor violación que ha habido en Colombia fue el plebiscito. En eso sí tenemos que ser muy precisos en eso, ¿no es cierto? Sí, es verdad. De acuerdo, muy amable. Bueno. Doctor Chilawi. Gracias, doña Nidia. Usted siempre tan amable, tan formal. Fernando, yo soy médico neurocirujano, mayor del ejército, viejito. Lo que pasa es que mi mujer me pinta el pelo. Entonces no parezco mayor que cualquiera, pero el pelo pintado me hace ver más joven. Parece subteniente. Gracias. Estoy plenamente complacido con su disertación, porque mire, la comparto en el 100%. Muchas gracias. Solo tengo una duda, y era que yo tenía un concepto de que Gaitán era comunista, que eso después habrá tiempo para dilucidarlo, y si usted lo estudió muy bien, me explica y yo salgo de las dudas. Estuve también muy acompañando al general Bedoya cuando hubo el problema de la distensión, de la zona de distensión con Andrés Pastrana. Andrés Pastrana ahorita está a favor nuestro, pero en aquel momento nos traicionó. Y nosotros también metimos una demanda contra la zona de distensión que todavía estamos buscando dónde anda. Eso dio vuelta por todos lados y nunca llegó a ningún futuro ni a nada bueno. Y eso que el abogado que la presentó era un buen abogado constitucionalista. También le comento que con mucho honor estuvimos con el general Bedoya en el Magdalena Medio. Yo en ese momento era el jefe de neurocirugía de Colsangras. Bien ocupado, como usted no se lo imagina, y saqué el tiempo para ir con él allá. Y nos metimos en el Magdalena Medio para que no crearan la segunda zona de distensión. A Dios gracias, no se hizo, si no hubiera sido fatal. Y usted, como historiador, lo sabe. Dentro de su conferencia le faltó nombrar un poquito más de los falsos positivos. Cómo se crearon y cómo se hicieron y cómo desprestigió todo un ejército cuando eso fue creado intencionalmente para hacerlo, para un desprestigio de nuestras fuerzas militares, infortunadamente. Y finalmente, porque aquí me han prohibido que hable tanto, realmente a veces me extiendo. A mí me acaban de echar de un chat. Y me acaban de botar de un chat y ella se puso colorada la que lo hizo. Porque yo dije cosas como la que usted dijo. Siendo mucho más suave. Le cuento. Pero, doctor Kemba, a mí me gustaría también que nos reuniéramos con Francisco Solís, el anterior hablante, con François Cabar, porque tenemos una cosa que se llama la Academia Científica Colombiana. La Academia Científica Colombiana la acabamos de crear. Yo hice un video hace 3 semanas donde decía que Petro era un psicópata loco y que un psicópata loco no podía ser presidente de un país por las condiciones de la psicopatía. Hoy grabé otro video de 20 minutos antes de su conferencia,
donde estoy más contento con el video de hoy que con el pasado. Yo se los voy a hacer llegar, necesito cómo nos ponemos en contacto para poder hacer todos estos planes que le estoy diciendo. Y finalmente, para no extenderme, doctor Kemba, le digo Kemba porque yo era compañero de un oficial del ejército, Kemba, que debe ser coronel, muy amigo y no lo volví a ver. Incluso estuvimos en la península del Sinaí juntos. Vea pues. Muy amigos y tenía gran estimación por él. También me tiene que contar dónde está, qué grado tiene Kemba, de qué grado salió. Me tiene que contar de él. Pero el problema mayor que estamos viviendo en la humanidad lo comparto con usted. Yo aquí en Estados Unidos, como dijo doña Nidia, soy 100% trumpista. Pertenezco al Partido Republicano de Broward, donde yo vivo, al de la Florida, al Comité Senatorial de Estados Unidos y al Partido Republicano de Estados Unidos y al grupo de Trump. Todo eso es plática, usted sabe, son $50 aquí, $100 allá, todo eso es plática, pero le piden a uno la opinión y le mandan census con frecuencia y le piden a uno qué opina y todas esas cuestiones. Y la opinión mía la comparto con usted al 100%. Si nosotros no tenemos a Trump en el gobierno americano, se nos perdió América. Porque ese va a ser el único soporte para soportar a un Milei, para soportar a un Bukele cuando se le venga el mundo encima y para soportar el cambio que necesitamos acá. Entonces, muy agradable su conversación, muy chévere su tema y de verdad que tenemos muchas cosas para conversar más adelante. Mil gracias. Por favor, doctor, con doña Nidia hacemos los contactos necesarios. Y déjeme decirle que usted me nombra un gran amigo que yo fui asesor de él muchos años, que fue el general Bedoya, con el que mantengo un recuerdo muy hermoso y tengo el recuerdo más grande y respetuoso con toda su familia. Claro que sí. Sí, y seguimos siendo amigos con el hijo de Harold, que está acá en la Florida. Excelente, me lo saluda, por favor, que es un hombre maravilloso. Vive hasta cerca de mi casa, doctor Kemba. Me lo saluda, por favor. Bueno, buenas noches a todos, gracias por darme la palabra. No pretendo demorarme. El recorrido histórico que usted ha hecho es supremamente importante y trascendental, partiendo de la base que por lo menos dilucida exactamente lo que es la condición histórica de Colombia, en el sentido de que no ha habido realmente una claridad ideológica y de gobierno que nos permita precisamente tener un criterio sensato frente a las líderes políticas, porque primero que todo, me imagino que como usted y todos los que estamos aquí, siempre hemos visto de por medio la intriga, la cizaña, la envidia y de seguida la corrupción, por lo que finalmente es el desastre total. Históricamente, creo que la envidia ha sido el récord de todo lo que es la vida política y social del universo, del mundo entero. Mirando todas estas coyunturas y mirando los planteamientos que usted hace, desde el punto de vista de la táctica y la estrategia, pienso que válido es, primero, dejar de hablar de los partidos políticos tradicionales y comenzar a hablar de partidos nuevos, con personas nuevas y con proyectos nuevos, pero ante todo, siempre en contravía de lo que se está hablando, porque tengo la convicción de que el que habla como un gobernante actual, dígame qué podemos nosotros esperar de que él dé alguna voz de autoridad para un ejército que él personalmente detesta. O sea, yo no le veo lógica. Yo no veo que él pueda ser el comandante en jefe de nada porque él desprecia y ha sido finalmente
si estamos hablando de los gobiernos anteriores, todos han alentado de alguna manera han alentado la corrupción, han alentado precisamente el mal sabor que nos deja de que es más valioso el delincuente que el hombre honesto. Luego premian a toda la porquería social, le dan la curul, mientras que, como usted bien nos enseñó hoy, algo que yo no había visto, es exactamente, premian al que ha hecho y deshecho y castigan al que está sufriendo como víctima, que finalmente lo convierten en victimario. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Mayra, muy gentil. Y cerramos con el coronel Homero. No, Coronel Homero. él tiene que cerrar, por supuesto. Sí, señor. Pues muy interesante y es muy importante hacer conciencia. Uy, Claro que mi coronel, perdóneme, usted ya se puso todo el equipaje, toda la, todo el traje de lujo, pues. sí, es que estaba trabajando hoy y yo hace 7 años trabajo en el Museo de Historia Militar como docente y soy miembro del board del Museo de Historia Militar y hoy estábamos celebrando precisamente el Día de la Infamia, del ataque a Pearl Harbor. Ah, Entonces, ok. Entonces veníamos, por eso veníamos ahí en carretera. Es muy importante todo lo que tú estás haciendo y lo que está haciendo en estos centros de pensamiento, porque los grandes medios, nada que hacer. Se necesita, como hizo Mayra, partidos nuevos, dirigentes nuevos, pero necesitamos posicionarnos en redes y llevarle a la gente la verdad. Fíjate que hay algo preocupante. Tú hablaste muy bien lo del plebiscito. El plebiscito lo ganamos. El plebiscito el gobierno al estilo de Chávez pasó por encima y nos dejaron la ilegítima JEP que ahora pretende que Mancuso era militar y quién sabe cuánto va a meter más para acabar con el ejército. Los políticos, los dirigentes o no conocen o no entienden o se hacen los toches sobre la teoría de la guerra prolongada, la defensiva estratégica, guerra de equilibrio, ofensiva estratégica. En Nicaragua nace la defensa de la revolución, pero aquí ya están preparando esa tal defensa de la revolución, organizando 100.000 hombres, una fuerza de choque, las guardias campesinas, las guardias indígenas, suplantando a la autoridad legal, porque eso en un momento determinado es lo que va a permitirles a ellos acabar con las fuerzas militares que están muy disminuidas y están golpeadas. La policía, mire, hoy quitaron, ya la policía no puede perseguir el narcotráfico tumbaron el decreto, y hay algo que para muchos no les parece interesante, lo del exequivo. Pero ¿qué sucede? Eso está desde el año 1899, un laudo arbitral. Pero es que eso que está haciendo, ya poner en el mapa, ya lo han hecho con Colombia, con la mitad de la Guajira, porque ellos dicen que tiene los límites de la Capitanía General de Venezuela. Y ya Nicaragua lo hizo con San Andrés. Entonces, y mucha gente ni se pellizca ni se da cuenta del peligro tan grande en que estamos. Yo pienso que hay que buscar una forma de presionar a los estamentos del Estado para que funcionen, para que esa comisión de absoluciones de alguna manera impugnen a esas personas que están allá porque no dan garantía, y que el Congreso funcione y aplique el 109, 174 y 175, que es la única salida para que, de acuerdo a la Constitución y a la ley, se imponga esa ley, porque si no nos vamos a quedar sin país. Ese es el comentario y la preocupación, mi estimado Fernando, en guardia por la patria. Querido coronel, siempre es un gusto estar a su lado, así sea virtualmente, y espero poderlo saludar pronto. Siempre quiero que sepa que toda mi lealtad, afecto, cariño y respeto hacia usted siempre. De igual manera. Muchas gracias, doña Nidia, por la invitación. Mi coronel, mil gracias por su invitación. Yo aquí siempre a sus órdenes. Doctor Fernando, gracias.